Bienvenidos a su canal Grafotécnica. Les habla Raymond Horta en la serie de entrevistas Documentoscopia Mundial. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Goyo Grávalos de España, miembro de CIBDO, por supuesto, capítulo España y ponente internacional, coautor de una obra de 2 tomos, instrumentos de escritura manual y sus tintas y sistema de impresión y sus tintas. Bienvenido, Goyo, por fin nos podemos conectar. Es un honor estar contigo. El honor es para mí, Raymond. Siempre es un placer encontrarme con los viejos y antiguos compañeros. Bien, como siempre yo digo a manera de broma, mejor no decimos fechas para que nadie esté chequeando en el calendario, aunque sé que tú eres una persona que, como muchos de los grandes, son muy humildes, no te gustan las presentaciones. Voy a hacer una breve presentación y lo tomé de uno de los sitios de leyas.es, de un equipo maravilloso que formas con la gran Magdalena Escurra. Eres ingeniero técnico industrial, criminólogo, analista forense de documentos, profesor de pericia caligráfica y documentoscopia en la Universidad de Salamanca, perito calígrafo desde 1986, miembro del Comité de Expertos de Fechado y Análisis Forense de Documentos de CIBDO, ponente en cualquier cantidad de eventos, Goyo. Mira, pero aquí hablando entre nos y compartiendo un poco sobre tu carrera profesional. Hace muchos años, yo creo que tú también estabas en la actividad detectivesca, hacías investigaciones. Sí, sí. A mí la criminología me llevó a fundar una empresa de investigación privada y estuve 30 y tantos años en ella, 39 casi. Lo que pasa es que la compatibilizaba con la pericia, hasta que un día me llamó Magdalena y me dijo que quería que le echara una mano en un asunto gordo que tenía, que nos llevó casi un año. Y bueno, después de ese y de tal, pues me animé, dejé la agencia y me dediqué exclusivamente a la pericia, sí. Bien, para que tú veas que hemos hecho hoy la tarea por supuesto, para hablar de la parte humana de todo Esto nuestro... hay mucha gente que no lo sabe, mira, porque no lo he dicho nunca. Ojo, yo creo que la mayoría de los peritos, Goyo, todos tenemos esa vena desde muy pequeños, desde niños de detective. Nos sentimos muy bien al ver series de investigación policial, porque en el fondo somos los protagonistas de una investigación que tiene que ver con laboratorio, con los forenses, microscopios y, ¿por qué no, revelar ese lado de esa curiosidad? Oscuro de la vida. Es así. Goyo, la obra de ustedes marcó un antes y un después en cuanto al avance o la necesidad que tenía la pericia caligráfica de contar con bibliografía, específicamente en algo que nos abordó a todos con el avance, sobre todo la popularización de la tecnología, desde que llegó el computador personal hasta las impresoras en casa, desde que la evolución de la máquina de escribir, a todos poder tener incluso la posibilidad de imprimir documentos, gráficos, hasta libros en casa. ¿De dónde nace o digamos, de dónde nace? Yo sé que fue una necesidad, pero yo creo que tu parte de ingeniero industrial fue uno de los elementos fundamentales para la realización de la misma. ¿Te refieres a la publicación de los libros? Es correcto. Sí. Yo creo que todo parte básicamente de 2 cuestiones. Me vais a perdonar que hable en primera persona porque es mi experiencia personal y casi es lo que me has pedido, ¿no? En principio, yo hice un curso, lo he explicado alguna vez, se supone que era en el sitio que mejores cursos daban de pericia, porque era un tema que me interesaba, porque como detective, pues en muchas ocasiones me hubiera venido muy bien el conocer la pericia. Y entonces, en este curso vi
que realmente los profesores que lo daban no resolvían nada, absolutamente nada. Esto que hablo hace muchos años. Y entonces vimos y digo, vamos a ver, si la gente se dedicaba exclusivamente a decir si la mano de la firma era, o sea, si la firma era auténtica o era falsa, casi exclusivamente era eso. Te hablo de los años 80 y tantos, 90, era casi exclusivamente eso, por lo menos en España. Y resulta que no sabían cómo funcionaba un bolígrafo y qué diferencia había entre firmar con un bolígrafo o firmar con un rotulador o con un rollerball o con un una pluma estilográfica o lo que sea. Entonces, ni sabían tampoco qué incidencias tenían en la impresión, qué posibilidades había en la impresión de falsear un documento. Entonces, como el método aquel, que por cierto todavía se sigue enseñando, muchísimos peritos en España se forman básicamente e inicialmente con estas premisas, era simplemente cuando se parece es, cuando no se parece no es, pues dijimos, bueno, aquí tiene que haber otras cosas, esto así no puede ser. Y entonces, buscando bibliografía y tal, me cayó en mis manos el famoso libro de Luis Gonzalo Velázquez Posada. Y entonces yo dije, hombre, esto lo tenía que haber escrito yo, porque esto sí es analizar un problema desde la base y tratar de buscar las soluciones, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, eso ya lo ha hecho Luis Gonzalo y lo ha hecho excelentemente bien. De hecho, todas sus frases y capítulos son citables hoy día y están en plena vigencia. Entonces nosotros, sí, dime. Te comento algo. Yo, cuando íbamos a hacer la transmisión que tuvimos el problema técnico, sí. El primero que me llama preocupado por el problema técnico es el autor al que tú admiras, que es Luis Gonzalo Velázquez Posada, insistiéndome, Remo, tienes que arreglar los problemas técnicos porque es muy importante que entrevistes a Goyo, a quien le tengo una gran admiración y respeto en cuanto a sus opiniones y a sus, digamos, a su visión de lo que es la profesión. Y eso me hace recordar tu ponencia en las últimas jornadas del Sitio Internacional, que me parece un título muy atrevido, y yo estuve en la ponencia, me encantó muchísimo, y de esa ponencia, para demostrarte que la vi, rescato una frase o un comentario que hiciste, donde te hicieron una pregunta sobre las leyes de la escritura y qué opinabas, y tú dijiste, tuvieron su vigencia y tuvieron su momento, pero todo eso hay que revisarlo. ¿Nos puedes ampliar un poquito esa visión de Goyo Grábalo sobre esa respuesta que te hicieron? O sea, esa pregunta, disculpa. Muy bien, me parece un tema crucial el asunto, básicamente, porque es que, claro, si nos hacemos un poquitín de historia, vemos que cuando se escribieron todas esas cosas, la gran parte de las cosas que hoy se dice que son verdades indiscutibles y no lo son, cuando se escribió todo eso, lo que eran los gestos tipo, lo que eran los 8 elementos que se analizaban y todas estas cosas, y las leyes de la escritura y todo esto, hay que recordar que solamente existía el lápiz de grafito y la pluma de gavilanes, no existía nada más. Entonces, y además escribía muy poca gente, mucha menos que ahora. Hoy escribe todo el mundo, pero antes sabía escribir mucha menos gente. Entonces, de tener una letra estereotipada, porque era casi caligráfica, que era muy parecida a todas, y tener un elemento común, el que no escribía con lápiz porque se podía borrar, era con pluma y se acabó, era tinta, porque eso permanecía. Resulta que había unas características que eran, pues, bueno, más o menos personales, pero más o menos, o sea, no era nada definitivo. Entonces resulta que aparecen otros instrumentos de escritura, que es una de las razones por donde quería ir antes, por las que nos pensamos en escribir el libro, no solamente el instrumento, cómo funciona y qué hace y por qué, sino de qué se sirve, qué tintas utiliza. Porque así podemos saber qué antigüedad puede tener el documento, que, por cierto, según dice mi admirado maestro Luis Gonzalo, al que has mencionado un momento antes, es una forma de falsedad del documento. Cuando la fecha no es real, es una forma de falsedad del documento.
Entonces, para eso hay que conocer las tintas, hay que conocer todas las tintas con las que trabajan los instrumentos y cómo funcionan. Y entonces, por ejemplo, cuando en voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero bueno, como no, bueno, absurdo, siempre quiero decir, pero lo va a entender todo el mundo y se hace extensivo a cualquier otra cosa. Si tú coges una pluma de las que yo aprendí a escribir en la escuela de pequeño, que era de mojar la plumilla en el tintero, y en la Edad Media, como fue, y escribir después, claro, los gavilanes cuando tú apretabas se separaban y se anchaba el trazo. ¿Ocurre eso con un rollerball? ¿Con un pilot? No, eso no puede ocurrir. ¿Qué pasa? Que cuando te paras, pues se queda un borrón, ¿verdad? Se hace un gordo. Entonces, cuando resulta que extrapolemos eso a una escritura con bolígrafo, eso es mentira. Cuando el bolígrafo se para, no se hace un borrón. Cuando hay un borrón o un blanco, no es una detención, no es verdad. Entonces, porque simplemente el bolígrafo va tomando tinta del reservorio y va cogiendo la bolilla, va cogiendo una parte de esa tinta que va dejando y otra se puede quedando en los bordes. Entonces, cuando tú giras, haces un trazo largo y giras, hay un momento que hay un blanco y después hay un borrón. Eso pasa miles de veces con bolígrafos normales. Los bolígrafos de altísima calidad, pues no ocurre eso, pero con los normales pasa eso. Y yo sigo viendo periciales que dicen que es que hay detenciones. Y no hay detenciones. O que hay reenganches porque hay un blanco y no hay blancos. En la tinta gel, en el instrumento de tinta gel, cuando hay un blanco interior de un trazo, el escritor no ha hecho nada para que eso ocurra. Es una característica del instrumento. Es así, yo recuerdo que uno de los primeros bolígrafos gel o de instrumentos con tinta gel los trajo Magdalena para acá, para Venezuela. Hicimos algunas pruebas y era fascinante porque daba características en su recorrido distinto. Las estrías se ven de una manera distinta, o evidentemente las estrías o el tema del giro, la rotación, se ve muy distinto en cada tipo de tinta, aunque el principio de funcionamiento o la esfera sea de un mecanismo por ejemplo, similar. Eso es, pero por ejemplo la estría, que es un elemento característico del bolígrafo, en el rollerball no existe. Lo que sí puede haber es tinta acuosa realmente. Entonces lo que sí puede haber es bordes con aspecto plumoso, que da una especie de sangrado, que da también a la tinta, o sea, la tinta de pluma, de lo que llamamos aquí, me imagino que nos entendemos, de una pluma estilográfica que se llama ahora, vamos. Es lo mismo, ¿no? Entonces, hay unas cosas que se parecen a eso y otras que no se parecen en nada, ¿no? El secado es muy rápido, empezó en 1998 y no se puede atribuir propiedades a las propiedades que se hicieron en 1940, lo que hablaron los que escribían entonces, que por cierto eran grafólogos, no eran peritos. Peritos yo creo que todavía no somos nadie, casi, te lo diría. Porque, no, es así, o sea, no, falta mucho por saber de estas cosas. Estamos haciendo muchas elucubraciones. Sabes que eso es otra de las cosas que yo reivindico o que traigo de tu ponencia, porque hemos pasado, sobre todo lo vivimos Magdalena y yo en algunos congresos de la ASQD, en los que nosotros desde hace más de 20 años éramos considerados como una especie de extraterrestres, porque los sistemas de valoración pericial nuestro daban dos tipos de resultados, o tres tipos: positivo, negativo y el no se puede. Y nosotros nos enfrentamos o fuimos parte de unas estadísticas donde ya desde hace más de 15 años los peritos, sobre todo los sistemas anglosajones, venían trabajando con unas escalas del 0 al 9, del 0 al 5, y nosotros de hecho, participé hace poco, este año, en el último congreso de la ASQD y fuimos catalogados como el sistema binario de resultados periciales, en el cual luego de dar los resultados finales fuimos catalogados como los de más alta tasa de error, tomando en cuenta que teníamos es un sistema bipolar, sí o no. Entonces, ese atrevimiento que tú has tenido de llevarnos a todos a decir, mira, perito, ¿quién es el que sabe?
qué resultado es certero 100%, ha venido en acorde con ese cambio que se ha venido implementando desde que apareció la sentencia Daubert en Norteamérica, que ya permeó el sistema procesal colombiano, donde se habla de la metodología de trabajo, y cuando los norteamericanos, los neozelandeses, los australianos y los británicos están estudiando, y los canadienses también, cuál es el mejor sistema de evaluación en cuanto a poder atribuir o descartar la autoría de una firma. Entonces, el sentir que lo que tú estás haciendo es quitarle valor al argumento de autoridad al cual apelan la mayoría de los peritos al sentarse en un juzgado, es un acto que es admirado por todos nosotros porque es el reconocimiento de volver a aquellos principios de Grecia de que yo solo sé que no sé nada. Y comentaba, y aquí te comento algo que hice en una de mis ponencias en ese mismo congreso, que cada vez que yo me encuentro con peritos que tienen más madurez, les cuesta más dar un resultado pericial, y eso va acorde con lo que tú expusiste y con lo que tú estás ratificando ahorita. Entonces, ¿qué crees tú hacia dónde tenemos que ir para poder recuperar esa credibilidad desde el punto de vista pericial? Bueno, muy probablemente me hayas oído decir alguna vez que lo he dicho mucho en mis clases, que la primera virtud del perito es el miedo, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, entonces, creo, o sea, primero, vamos a distinguir dos cuestiones. Si hablamos de firma, pues estamos siempre hablando de firmas, y lo de la firma es, como sabemos, no es lo más importante en la pericia, evidentemente, en la documentoscopía. Pero bueno, si uno hace una firma espontánea, ¿no?, y la hace él y luego la niega, es muy fácil que le pillen. O sea, cuando una firma ¿Quieres decir que la niegues? La niegas. Que la niega, eso es. Perfecto. Es muy fácil que le pillen. Es decir, cualquier perito, muy tonto hay que ser para no darse cuenta. Pero pasan dos cosas. Primero, ¿los casos que nosotros vemos son ese caso? Normalmente no. Normalmente no. O sea, uno no hace su firma sin ningún disimulo y sin ninguna variante y sin nada, y luego cuando la ve dices, no la he hecho yo, porque le van a pillar. Normalmente lo que nos encontramos es lo siguiente. Por tanto, el decir que una firma es auténtica, en muchos casos, no en todos, en muchos casos es posible, es fácil, es viable. Pero cuando se da, te voy a poner un ejemplo, cuando interviene o bien un buen imitador, o bien un disimulo, un disfraz, no, te voy a poner un ejemplo y así lo vemos más claro. Yo voy a firmar aquí mi firma habitual, una firma que me voy a inventar en este momento, y otra firma, bueno, estas dos, vamos a ver, creo que se ve, vamos. A ver, se ve transparente. Has desaparecido. A ver, trata de acercarla y ponerla completa para tapar la cámara, porque está haciendo el efecto de... Pero quito el fondo, entonces. ¿No será eso? ¿Es posible? Sí, desactiva el fondo. A ver, un momento. Pues me parece muy importante ese ejercicio que estás haciendo ahorita. Mientras desactivas la pantalla, te voy a comentar algo. Hace poco recibí una llamada y me dijeron, mira, necesito que me hagas una pericia porque hay le falsificaron la firma a un cliente y esa firma ni se parece a la firma de él. Entonces, yo dije, bueno, mira, y entonces yo necesito que usted diga que eso fue hecho por otra persona. Yo le dije, mira, los temas periciales han venido evolucionando y hay casos donde si la persona hace un disfraz o hace un grafismo que no tiene que ver nada con su firma, la conclusión no puede ser contundente dependiendo del caso. ¿Sabes qué pasó? No me llamaron más. Claro. Pero es un caso que hay que evaluarlo, y nosotros como peritos también tenemos que ser sobre todo suspicaces de qué es lo que puede estar pasando. A mí nunca me ha gustado preguntar sobre el fondo del caso ni qué está involucrado, pero muchas veces te viene.
en esa entrevista, tú que fuiste detective, se pueden sacar algunos elementos, sobre todo de la actitud de las partes. Trata de enseñar las firmas, a ver. Sí, es que estoy viendo que no sé quitar el fondo. Bueno, hagamos. Pero a ver, de ponerlo. No, es que lo tapas. ¿Y cómo se quita el fondo? Bueno, no te preocupes. Trata de ponerlo a 10 centímetros de tu cara. A ver, allí. Ahí. Acércalo un poco más. Ok, allí. Esto es cosa del fondo. ¿Sí? Listo, listo, ahí se vio. Bueno, ahí está viendo. Perfecto. Bueno, ok, tú acabas de hacer esas dos firmas. La primera es la mía habitual y la segunda me la acabo de inventar. Aunque yo veo ahí algunos trazos homólogos para llegar a una conclusión. Sí, sí, correcto. Pero yo me pregunto, viendo estas dos firmas, ¿cuántos peritos dirían que la segunda es auténtica? Porque la segunda es auténtica. Claro, viene de ti. Claro. Y a eso se agrega algo que yo creo que en España también sucede, que no existe prohibición de tener más de una firma. Efectivamente, no. O sea, no hay ninguna ley. Hasta ahí podíamos llegar. O sea, llegaremos, ¿no? En una de mis presentaciones definiendo la firma, que es un acto libre, claro. Porque a mí nadie me dijo cómo iba a firmar. Yo puedo firmar tal vez parecido a alguien de mi familia, mi padre, mi abuelo, o en estos días te comento algo bien interesante. Conocí a una abogada que me dijo que todos sus hermanos utilizaron la firma de ella como modelo para sus firmas. Eso es lo que yo denominé en alguna oportunidad hace muchos años el estereotipo gráfico. Tú que eres criminólogo, el estereotipo es aquello que uno copia de las otras personas que no tiene que ver con genética, claro, ni que tiene que ver directamente con algo hereditario. Claro. Y eso ese ejercicio que tú acabas de hacer es para reflexionar en ese cambio que debemos, y yo creo que este 2020, más allá de traernos la reflexión de que lo único cierto es el ahora y no sabemos qué va a pasar mañana, nos ha impulsado la reflexión y el estudio y el replanteamiento de la pericia. Y ahora todos estamos en la misma corriente de en qué se puede decir que hay certeza y en qué no se puede llegar a una conclusión de certeza. Claro. Es decir, lo que tú dices, los casos típicos de tribunales eran los desconocimientos, y yo pienso que la mayoría de los casos son provocados por los abogados. Vamos a desconocer la firma, a ver qué pasa, a ver si algún perito dice que sí y otro dice que no. Pero en los casos de premeditación y de alevosía, o en los casos de fraude o de estafa, que han habido muchísimos y son multimillonarios. En los casos, aquí en Venezuela teníamos unos casos de unos bonos famosos que se llamaban los bonos de Bandagro, y las firmas eran imitaciones de otras, pero lo peor es que habían documentos falsos que eran legalmente indubitados, pero que no provenían de la misma mano. Entonces, yo en ese sentido, pues te felicito y me pliego a tu opinión sobre los temas de certeza y los temas del conocimiento. Claro, porque yo me pregunto, en estas dos firmas que yo acabo de hacer y que habéis visto, aplica el método grafonómico. Y dime, mira el tamaño, la forma, la presión, la inclinación, la velocidad, la cohesión, el orden, mira lo que quieras. ¿Qué sale? Que es falsa. Que ustedes... Claro, entonces... ¿sabes qué? Y apoyándonos un poquito en eso, yo cuando estaba hace ya tantos años en clase con mis maestros, les preguntaba, mire, de todas las características que analizamos, ¿cuál es la más difícil de evaluar, o cuál es la que por lo general usted del 1 al 10 tomaría primero en cuenta, aparte de otras? Me decían las unidades de acción. Y tú acabas de hacer una firma que tiene menos unidades de acción. Tiene una sola. Es decir, menos cantidad de puntos de arranque y de levantamiento que la que tú haces normalmente. O sea que esto tumba prácticamente algo que es altamente probable y altamente posible en el mundo jurídico, que es que alguien sepa que va a desconocer una obligación, pues que haga una firma o un garabato distinto. Y de manera anecdótica yo lo he dicho.
y es una lámina que tengo en todas mis presentaciones. Una señora una vez llegó a mi despacho, me dijo, vengo a pagar el arrendamiento, y le dijo, usted no es esta persona, usted se está haciendo pasar por ella. Y le dije, hágame su firma, y me hizo una firma. Y yo le dije, usted no es esta porque mire, esta es la firma de la que firmó el contrato. Y la señora me hizo la otra firma en mi cara, me dijo, ah, no, es que esa es una de mis 3 firmas. En cuanto a la revisión de las leyes de la escritura, ¿tú qué propones? ¿O qué propondrías? Pues yo diría que nos olvidemos de ello, porque es que no tenemos que buscar, ¿no? Que nos olvidemos de todo lo dicho, o sea, del método grafoeconómico no funciona. Lo utilizan los cuerpos policiales, lo utiliza mucha gente y tal, no funciona, ¿eh? Y lo estamos viendo. Si yo esta misma firma, la misma firma mía, la hago despacito, interrumpiendo el trazado de vez en cuando, muchos peritos dirán lo que se decía hace 50 años, es que como es temblorosa, hay muchos reenganches y tal y cual, pues evidentemente es una firma que se está copiando, ¿eh? y que es falsa. Entonces, eso no funciona, ¿eh? Entonces, primero, la humildad, ¿eh? O sea, tenemos que saber que cuando hagamos una conclusión, no debemos ni podemos ponerla en mayúsculas y con negrita y en letra más, en el tipo más grande, porque es genial. La firma es falsa o la firma es auténtica. No podemos hacer eso. Tenemos que circunscribirnos a decir, lo que yo he visto me lleva a pensar, todo lo que he visto me lleva a pensar que la mano es la misma. La mano es la misma. Lo que tenemos que identificar es la mano. O lo que yo he visto me lleva a decir que no está hecha por la misma mano. Pero yo creo que como hay que avanzar es en cómo se mueve la mano. No en cómo es el modelo de la firma, ni en cómo es la presión, que es una filfa el hablar de que todo el mundo tiene, y se sigue enseñando, ¿eh? Todo el mundo tiene una presión personalizada, cada uno tiene una presión diferente, utiliza distinto útil y tienes distinta presión. Apoya el papel en distinto sustrato y tienes distinta presión. Cambia la presión y la cambias porque tú escribes lo que te da la gana, si nadie te está obligando a hacer nada. Entonces, todo esto es fundamental conocer cómo funcionan, que es a lo que venía el asunto, cómo funcionan los instrumentos. Ahí está la cuestión. Y lo que hay que buscar es la identificación de la mano autora, las características de la mano. Yo no he tenido la suerte de ver un dictamen tuyo, pero ¿cuáles crees tú que forman parte fundamental del dictamen pericial? Sí. Ahora vamos a hacerte una pregunta. Sí. Así como tú hiciste tu ponencia, la prueba pericial como yo la veo, te hago la pregunta, ¿cómo ves tú el dictamen pericial ideal? El ideal. Pues creo que falta mucho tiempo para eso, ¿eh? Pero en principio yo tengo un modelo que es que no hay modelo, ¿eh? Es decir, eso para mí me parece fundamental. El estudio de este caso, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo, el que acabo de hacer, pues pasaría en primer lugar por analizar un poco primero si ambos están hechos sobre el mismo sustrato y con el mismo útil, con lo cual las características se mantienen o no, y después si los movimientos de la mano, los espacios de subir, bajar cuando hay trazos largos, yo no sé ahora mismo, pero quizás si superpusiéramos una sobre otra, si la superpusiéramos, veríamos que a lo mejor coinciden la separación entre esto y esto con la separación entre esto y esto, sería un dato. Veríamos, a lo mejor, ahora estoy viendo que el último bucle del final, pues ahora veo que se parece al primero que he hecho en el otro lado. Iríamos viendo cosas, ¿eh? Entonces, si la suma de esas cosas te convence, a ti te convence, pues tendrás que decir, pues yo lo que veo es que puede ser hecha por la misma mano. Se puede entrar en los parámetros. Claro. Yo, en este caso diría puede nada más, porque estoy viendo que no veo mucho, pero hay otros casos que se ve más. Cuando se ve más, pues yo puedo llegar al convencimiento y decir, no, la mano es la misma. Pero la mano. No es cuestión de añadir tampoco la mano y el cerebro director. Hombre, la mano y el cerebro, digo yo, que tendrán que estar juntos, ¿no? Porque si no...
mal vamos, ¿no? La conducta, ya que aprovechando que estamos entre, por lo menos peritos que tenemos experiencia, que la conducta del que te viene a contratar, la historia, el cuento, ¿qué crees tú que debe hacer el perito para no dejarse influenciar? Porque fíjate que yo estoy observando algo aquí en vivo y que lo van a ver todos ustedes que están, o los que están oyendo el podcast o los que están viendo el video, que Goyo acaba de hacer 2 firmas tratando de cambiar los grafismos y aún así yo le pregunto sobre la pericia ideal y se está pronunciando objetivamente. Yo diría que tal vez fue hecha por la misma persona. Entonces, tú estás logrando algo que es lo que yo pienso que da la madurez pericial y por supuesto que tiene que ver mucho con nuestros principios, nuestra crianza y sobre todo los valores. Pero nosotros somos las primeras víctimas del tratar de ser convencidos de una posición desde que nos vienen a contratar. Entonces, ¿qué cosas has detectado tú o cuáles son las señales de que algo no va bien? Aparte de lo que tú vas a ver en la firma, ¿cuáles son los signos típicos del que te viene a mentir cuando te viene a pedir un dictamen pericial? Pues mira, yo creo que eso se ve venir, ¿no? Se ve venir. No hace 10 días que resolví un caso diciéndole al cliente que por favor que no me tomara por cómplice. Pero ¿cómo que no? Pero claro, si usted tiene obligación, haga usted lo que sea, o sea, hágame un informe, porque además ya habíamos concertado precio y todo, y me lo quería haber pagado incluso, ¿no? Y le dije, no, voy a... Te pago por adelantado. Sí. No voy a entrar... Bueno, pues puede ser, mira, ahora que lo nombras, puede ser una de las detallitos, ¿no? Ajá. Pero dice, bueno, esto es mi perito y tiene usted que hacerme un dictamen en el que por lo menos lo ponga en duda. Y digo, no, si es que no tengo ninguna duda. O sea, yo no voy a hacer ese dictamen. Pues le voy a decir a mi abogado que hable con usted. Todavía no me ha llamado el abogado, pero bueno, ni me llamará, me imagino, ¿no? Pero bueno, pues bueno, la gente pues quiere servirse de eso, ¿eh? No sé. Entonces, yo he tenido también casos en los que después de haber hecho un informe en el que creo que está sobradamente demostrado la autenticidad de un documento, ha habido compañeros míos que han tenido que hacer otro informe viendo lo mismo, se han servido de otras, pudiendo haberse servido los mismos modelos que yo, porque estaban en el expediente, se han servido de otros y han buscado diferencias tales como, por ejemplo, que en María la A pequeñita que se pone arriba, en unas estaba y en otras no estaba, pero ellos cogen las que no estaba y lo toman como diferencia porque la otra sí estaba, ¿no? en la cuestionada. Entonces, yo suelo decir cuando hablo, o sea, cuando explico a alguien este tema, le suelo decir, digo, mira, lo que ve todo el mundo, no lo digas, porque eso ya lo hemos visto. Si eres perito, a mí dime lo que no veo yo. A mí no me digas que el rabito es más largo o que aquí hay un gancho y aquí no hay y tal y cual. Eso es absurdo, eso ya lo ve cualquiera. A mí dime lo que no veo yo, qué es lo que pasa aquí. Y eso es lo que no llegamos. O sea, la mayor parte de los peritos, es decir, la enseñanza hoy básicamente es eso. Es decir, que los gestos tipos son los ganchos, y de eso habría mucho que hablar, porque no es verdad tampoco. Los gestos tipos de grafología no son... Hay gestos tipos. Y aquí en esta firma sabrá, si lo estudio luego lo veré. Ahora estoy viendo uno, por ejemplo. Pero gestos tipos, pero no son lo que dicen los grafólogos. Los gestos tipos son otra cosa, ¿no? Los idiotismos que llamamos, ¿no? Que sería lo que es propio y personal de la mano autora. Eso es un gesto tipo. No que haya un gancho o un arpón y aquí no lo haya. No es verdad, porque el mismo movimiento puede dar lugar a un gancho, a un arpón o a un afilado, por ejemplo. El mismo movimiento. Incluso te comento, con eso de los ganchos, yo llegué a discutir en algún momento con otros peritos donde me decían, no, es que este gancho está hacia la izquierda y este está hacia la derecha. También. Así, yo también los he visto invertidos en la misma persona. Y tú lo has visto también, pero justamente ahí es donde está el tema de
de la objetividad, que es apartarse de cualquier elemento de influencia subjetivo y evaluar. Y por eso es tan necesario, digo yo, ahora yo no sé cómo lo ves tú, porque a ti hay que preguntarte con todo el respeto, ¿qué opinas tú de que se haga una planificación sistemática de evaluación de características? No vale, no vale. Se haga, fíjate lo que están... Eso es un horror. Totalmente en contra, es un horror. Aparte que no se entiende, ¿eh? Quien está leyendo, hay que fijarse, en quien está leyendo el informe no entiende nada. Entonces, si tú no eres capaz de que tu informe se pueda seguir por el lector y pueda llegar al final el lector contigo a las mismas conclusiones que has llegado tú, si no eres capaz de eso, no sabes hacer un informe. Pero es que se enseña a hacer informes así. Entonces, eso que tú acabas de decir va acorde con una frase de Rafael Fernández Ruénes que decía: todos los métodos y ningún método. Y ningún método, sí. Es algo interesante, pero digamos, y aquí nos hacemos el planteamiento, si vamos a pensar en las generaciones por venir, de alguna manera hay que darle un aprendizaje estructurado para que tal vez, es decir, darle cuáles son los parámetros que conocemos. Yo recuerdo que en la escuela donde nosotros estudiamos, el Instituto de Policía Científica Simón Bolívar, nos decía, las características a estudiar son 33, entre las cuales era hasta discutible qué era la ornamentación, qué era el arreglo, qué era la estructura o qué era la disposición. Pero por allí nosotros arrancamos y tal vez ese método nos dio una base para empezar a fijarnos en algo que al final, como tú dices, no va a ser igual en todos los casos. Incluso yo no sé si ya tú has visto que se está planteando, y hay una teoría que se está desarrollando ahorita, que es la evaluación de la complejidad de la firma, que toma en cuenta la cantidad de angulosidades, la cantidad de lo que son los elementos de conformación de la firma, para saber si es fácilmente falsificable o no. Y esas son cosas que van como evolucionando, que son conceptos nuevos. Pero claro, te voy a poner un ejemplo un poco simple también, como todos los que pongo yo. ¿Es fácil hacer un turnedor Rossini? Pues depende. A lo mejor para uno es muy fácil y para otro es imposible. Facilidad de falsificación, pues hombre, cuanto menos elementos tenga, mejor. Pero ensayando, yo soy buen falsificador. Eso hace mucho que no lo hago, pero lo he enseñado muchas veces cómo falsificar una firma, ¿no? Y hay que saber cómo se falsifica una firma, porque después no se puede creer que lo que dicen las leyes de la escritura o lo que decían los Crépin-Jamin y esta gente hace ya casi 100 años, que estamos impelidos por una fuerza incontrolable que nos hace hacer las cosas de una manera determinada. Pero eso no es verdad. Yo puedo escribir como me da la gana. Yo es que no es que no pueda cambiar tres características de la firma o más sin que se note. Es que puedo cambiarlas todas. Y aunque se note, ¿qué? ¿Qué pasa porque se note? O sea, porque se note que le he cambiado las características, ¿ya vas a decir que es falsa? ¿Te vas a equivocar? No se puede saber. Entonces, tenemos que empezar a pensar que no hay verdades absolutas, no las hay, que tenemos que ir por el camino de empezar a buscar cosas que sirvan. Claro, uno se va haciendo con cosas que le sirven por su propia experiencia, ¿no? Porque eso sí que no está en los libros, porque todavía se siguen haciendo libros de cómo hacer un análisis de una firma, ¿no? Un cotejo de firmas. Olvidémonos de eso, porque no se hace así, ¿no? O sea, si se hace así, se hace mal, ¿eh? De hecho, está pasando, vamos, se ve muchísimos ejemplos al respecto. Es más importante, y en todo caso, hay documentos en los que la firma es auténtica y el documento es falso. Esto, vamos, es lo que sería la falsedad ideológica. Sí, pero no solamente la ideológica, sino que puede ser que la fecha no sea correcta, que se hayan añadido, claro, por eso se ha desarrollado, y en ellas lo hemos hecho, sistemas de datación, o hemos colaborado con la Universidad del País Vasco. Por ejemplo, tenemos el sistema de datación más avanzado del mundo, y pido perdón por decirlo, pero así es. En ningún sitio se puede datar una cinta hasta 5 años.
una tinta de viscosa, tinta de bolígrafo, básicamente, hasta 5 años. El método anterior, el Lajinsky, daba 2, y algunos decían que no pasaba de los 6 meses, pero bueno, 2, lo hemos utilizado también, pero hoy día se puede hacer hasta 5 años. Eso es sin patrones de comparación, sin estándar. No, sí que hay estándar. No sé si procede a hablar del método, si te parece, por si hay curiosidad. Por supuesto. Aquí estamos, mira, todo el mundo está esperando esta entrevista contigo porque tú siempre tienes que aportar. Aquí, además, este es un formato libre que, además, este es el primer programa, el primer podcast y el primer video de peritos para peritos. Así que, además, aquí no te vamos a interrumpir en nada. Háblanos de eso. Bueno, el método dating se basa en lo siguiente. Primero, es mucho menos destructivo que el Lajinsky, que sabíamos que, para quien no lo supiera, había que tomar 10 puntitos de 1,2 milímetros de diámetro cada uno de la tinta que se quería datar y otros 10 del blanco. Entonces, porque dejábamos 5 y 5, hacíamos el análisis de 5 y comparábamos con el otro 5. Es decir, la tinta se comparaba con ella misma. Vale. Entonces, ahora lo que hacemos es, con un puntito, un agujerito de 1,2 milímetros de diámetro, se hace lo siguiente. Se hace primero una primera extracción de fenocitanol, porque, bueno, no sé si procede a hablar de fenocitanol ahora o ya me imagino que es de dominio público ya, no sé. Bueno, bien, lo voy a hacer más completo entonces, vale. La tinta de bolígrafo, la tinta viscosa, solo la tinta de bolígrafo, solo la tinta viscosa, no la de otros útiles, lleva en el 90 y tantos % de los casos un componente que es el fenoxietanol. ¿Qué es el fenoxietanol? Es un alcohol que se mezcla con la tinta, que le da una fluidez mayor, porque la tinta es muy viscosa, y le permite pasar a la esfera del bolígrafo y salir al exterior. Entonces, ese fenoxietanol que está contenido en la tinta, cuando sale al exterior se empieza a evaporar, la tinta se queda, el fenoxietanol se empieza a ir. Entonces llega un momento en el que si nosotros medimos cuánto fenoxietanol queda en la tinta, podríamos tener, eso es el punto de partida, podríamos tener cuánto tiempo tiene la tinta desde que está en el papel. O sea, que nadie diga, porque también se dice, y me ha ocurrido en juicios, que viene el perito contrario y dice, pero vamos a ver, ¿tú sabes cuándo se ha fabricado la tinta? No, no lo sé. Pues entonces, ¿cómo sabes que puede tener 3 años y medio? Tiene 3 años y medio desde que está en el papel. Me da igual cuando se ha fabricado, porque dentro la tinta no envejece, porque el fenoxietanol no se va, no tiene por dónde irse, no evapora. Me imagino por la terminología, yo no soy químico, que pertenece a los grupos de los alcoholes y evidentemente es un componente volátil. Eso es. Y te pregunto que esa volatilidad, yo recuerdo algunos métodos como el de Marc Godreau, que trabajó en algún momento con Lajinsky, hablaban que eran de altísima volatilidad, pero esa volatilidad o esa evaporación, por llamar de alguna manera coloquial, llegaba a un momento que había una curva donde todavía quedaban elementos y eso quedaban... Era asintótica, eso es, lo que correcto. Correcto, mira, voy a hacer un esquema de cómo era si se puede ver. Retrocédelo un poco. Aléjalo más. Uy, qué lío, si lo sé no pongo Ya sabemos cómo desaparecerte de pantalla. No, sí. Si lo sé no pongo Perfecto, ya se vio una curva descendente. Eso, y al final hay una rama asintótica de la parábola que se forma, que quiere decir que va paralela al eje de las X, que quiere decir que cuando llega a ese punto, por mucho tiempo que pase, sigue habiendo componente, pero no lo vamos a ver, porque no lo podemos sacar. ¿Por qué no lo podemos sacar? Porque a la vez que la tinta, que el fenoxietanol se ha ido evaporando, los componentes plásticos de la tinta, digamos que la tinta viscosa está formada por una especie de, imaginemos bolitas de ping-pong, pelotitas de ping-pong, que con la vejez se van abriendo, se van juntando y van formando un todo, se va polimerizando. Es decir,
va haciéndose unos con otros, se van haciendo todo uno y al final hacen una barrera. Okay. Entonces, ¿sí? ¿Entiendes? Sí. Sí, a la perfección. Vale, perfecto. Vale, entonces, ¿en qué se basa el método Dating? Decimos, bueno, hacemos primero una primera extracción de fenositanol, ¿no? Vemos cuánto fenositanol hay y lo ponemos en el gráfico, hacemos un puntito. En el gráfico tenemos tanto. Después, forzamos un poco la extracción aumentando el calor. Temperatura. Tiempo con unas condiciones ya pactadas, pautadas y tal. Con eso resulta que hacemos otra extracción y sale un poquitín menos, pero sale. ¿Me explico? Sí. Entonces, los dos puntos muestra. Ya tenemos... ¿Sí? En la muestra, en esos 5 puntos que sacaste... No, saco uno, en uno, la misma muestra. Ok. La misma muestra. Hago una extracción, calentamos un poquitín, hacemos otra y sale un poco menos. ¿Sí? Ok. Entre esos 2 puntos, si los hemos puesto en una gráfica, ya podría haber una línea recta, porque dos puntos conforman una línea recta, ¿verdad que sí? Bueno. Cierto. Entonces, hacemos otro calentamiento y sacamos otro punto. Llega un poquitín más abajo. ¿Entre los 3 se parece a la recta o hay mucha diferencia? Se parece mucho a la recta. Seguimos. Y hacemos 6 extracciones. Bueno, 7 en realidad con la primera. 7. Las 7 se colocan en una... Mira, tengo aquí un gráfico de un informe presentado hace muy pocos días. Bellísimo. ¿Se ve? Que hay una recta y tal. Bueno, entonces, luego te pido, por favor, que me envíes una fotografía para ponerlo en... vale, pues ya te mandaré una imagen buena. Ya te mandaré una imagen buena, sí. Vale. Bien. Entonces, esos puntitos nos dan al final una fórmula de una recta. Si no se separan mucho unos de otros, no es siempre, digamos, exacta la línea recta, pero tiene que ser muy, muy aproximada. Hay un margen de error mínimo ahí. Cuando no ocurre eso, cuando se da el margen de error que crece, resulta que no nos sirve y entonces el método no ha funcionado. Ahora bien, cuando funciona y va todo bien, resulta que tenemos una recta formada por 7 puntos que tiene una pendiente. Esa pendiente llamaríamos, bueno, pendiente sería, pues como todo el mundo sabe, digamos como si fuera la cuesta abajo, ¿qué ángulo tiene la cuesta abajo? Bueno, entendemos. Entonces, esa pendiente resulta que se compara con las pendientes que dan tintas envejecidas y estudiadas del mismo tipo que tenemos de hace tiempo. Entonces, una vez llegamos a los 5 años, casi los 6, seguíamos hasta los 10, por ejemplo, porque las tintas seguían envejeciendo, seguíamos haciendo pruebas y seguía funcionando, pero empezaban a dar muchos fallos. Entonces, ¿qué se hizo? Se dijo, bueno, pues con 5 funciona razonablemente bien. Con más ya no podemos llegar. Teníamos la esperanza realmente de llegar hasta los 10 años, pero no, ahí se quedó. Entonces, la pendiente se compara con la pendiente que da la tinta a los... de hecho, sale por días, o sea que en realidad... Aquí, por ejemplo, hay en este asunto, que es un tema, no sé si se ve, hay 2 gráficos. En uno de ellos, en un documento, la estimación de tiempo era de 726 días. Entonces dirán, hombre, ¿cómo puede ser tan cretino de creer que vas a acertar hasta en el día en que se hizo? No, porque siempre hay un margen de error que se admite del más menos 20%. Por tanto, sería más o menos 145 días. A las preguntas que te pudiera hacer un abogado respecto a las condiciones de conservación del documento. Sí. Bien, vamos a ello. Entonces, y en el otro daba pues 594 días más o menos 119. Resulta que al final se supo que los dos estaban hechos prácticamente a la vez, pero las condiciones de secado de una tinta y otra habían sido diferentes, pero daban... En el plazo en el que se hizo, daba entre el margen más menos de uno y el más menos de otro, daba el plazo ese en que se hizo. Por tanto, el resultado es aproximado. Aproximado, pero con un margen de error más o menos. Pero ¿qué pasa? Que en este caso se quería hacer pasar este documento, pues era un documento, pues 700 y pico días son 3 años y medio o casi 4, ¿no? O bueno, los que sean, 3 y pico, 3 y mucho.
se quería hacer pasar un documento por firmado en diciembre de 2019. Pues está claro que el documento es falso. Es falso porque no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Esto es en condiciones, digamos, ideales, porque la conservación aquí, fíjate que la tinta daba distintos parámetros, distinta edad, en uno y en otro documento. Pero es que uno y otro documento habían sido conservados de distinta manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando resulta que si por lo que sea el documento ha sido conservado mal o ha pasado o se ha evaporado todo en el tiempo en que podía salir todo el fenoxitanol y el resultado que nos da es que no hay resultado, o sea, el resultado es malo, lo que podemos decir no es que tiene más de 5 años, lo que podemos decir es que no tenemos un resultado. Puede tener 15 días, pero no lo sabemos. Lo que pasa es que la tinta está seca. Entonces, cuando el documento se ha conservado mal, puede dar un envejecimiento superior, por lo que se corrige con el más menos 20%. Pero lo que no puede ser es que un documento de menos edad de la que tiene. Eso no puede ser. No puede ser porque al fenoxitanol no hay quien lo pare. Porque estamos trabajando con el fenoxitanol que hay escondido en la tinta. Los casos de envejecimiento artificial, Goyo. No, si se hace envejecimiento artificial pasa eso, que bueno, ya me ha ocurrido alguna vez. O sea, es que, pero no, a lo mejor sin querer, ¿no? No es porque, pero si lo pones le das un calor exagerado durante el primer tiempo de recién implantado, el secado es rapidísimo. Es rapidísimo. Goyo, si me estás oyendo, se me ha ido la luz aquí en casa. Estoy funcionando con los sistemas de backup de electricidad. Creo que vamos a tener que concluir rápidamente. Ah, vale. Yo te oigo, pero bueno. Ah, vale, no, aquí, gracias a que tengo este teléfono aquí, yo voy a editar esta parte, evidentemente, que qué vergüenza. Bueno. Mira, Goyo, una última pregunta. ¿El método de dating está publicado? Sí, claro. Ok, y ha sido revisión si quieres yo te hago llegar o un resumen o la explicación entera, vamos. Perfecto, Goyo. Bueno, nos tenemos que... Bueno, perdona, tú estuviste en Canarias, quiero recordar. Claro, pero ahorita no, ahí no estuvo. No, en Salamanca no estuviste. No, es que la presentó en Salamanca. Bueno, es que el jefe del laboratorio de química analítica de la Universidad del País Vasco presentó el método en el Congreso de Salamanca. ¿Sabes? Bien. Pero no, lo que quería era saber dónde estaba publicado o simple y llanamente hacer una referencia que sí estaba publicado. Sí, yo te lo mando. No te preocupes. Déjame. Todavía me quedan algunos minutos, Goyo. Ha sido un honor haber compartido contigo en este rato. Yo creo que nos quedamos cortos. Vamos a hacer en el futuro, pues te vamos a volver a invitar y le vamos a dedicar un espacio. La gente se cansa de oír siempre los mismos. Sinceramente, yo creo que, y como te lo dije, mucha gente estaba esperando esta entrevista, este conversatorio más que una entrevista, y sobre todo porque eres una guía, eres admirado y sobre todo de la manera que tú eres humilde al no tratar de ubicarte como una figura de autoridad para ningún dictamen y para mucho menos de los métodos, pues nos hacen tenerte como un referente y una guía, un patrón a seguir, sobre todo en los temas que tienen que ver con la humildad, llamémoslo así, humildad pericial, y el buscar siempre mejorar y no dar, sobre todo, que es lo que creo que es uno de tus principios, que no es no dar nada por sentado. ¿Algún consejo final, Goyo, para los que se están iniciando en este mundo? Los que se están iniciando, lo que les digo siempre desde hace mucho tiempo y no me hace caso nadie. Algunos sí, pero pocos. No os creáis nada de lo que os contamos. No os creáis nada. Lo oís, lo escucháis y luego comprobarlo. Que no funciona, que funciona te lo crees, que no funciona no te lo creas. Ya está, pero no lo des por hecho. O sea que eso sería lo que creo que tenemos que hacer todos siempre, en cualquier disciplina, vamos.
Bien, quiero sobre todo eso, el no beber siempre de la misma fuente, porque eso quiere decir que no te has movido del sitio. Cuando haces camino, bebes de distintas fuentes. Aquí voy a exponer, voy a sacar, este es uno de los tomos, aquí está el otro. Ah, sí. Lo tengo autografiado por Magdalena, me falta tu autógrafo aquí, donde nos veamos el próximo congreso. Hombre, ¿cómo es posible eso? Me lo llevo para que me lo firme. No puede ser. Goyo, bueno, y un editorial La Roca, si quieren adquirir estos tomos, escriban a editoriallarroca@grafotecnica.com y allí van a recibir un descuento especial después de que les hagan su cálculo de envío. Este libro me enteré que está traducido al portugués, Goyo. Es que lo editamos también en Sao Paulo. Yo me enteré haciendo la tarea para entrevistarte. Sí, y la traducción la hizo nuestra común amiga Leticia Hería Pozo. Ah, qué bueno. Eso, es que trabaja allí en la policía. Un libro, bueno, eso cubre nuestra sección de Mi Biblioteca, Tu Biblioteca. Yo los tengo aquí y ningún perito puede dejar de tener estos dos tomos de estos dos maravillosos autores. Le mandamos un abrazo a Magdalena, la queremos, la extrañamos mucho y por supuesto, este siempre será un espacio donde ella esté presente y tú que formas parte de su equipo con Xavi, pues les damos un amplio agradecimiento por aceptar esta invitación, Goyo. A vosotros, un abrazo a todos y bueno, sigamos adelante. Bueno, entonces nos despedimos. Recuerden que este programa está en todas las plataformas de podcast, Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Amazon, ya también tenemos el podcast allí. Y por supuesto en el canal Grafotecnica YouTube, youtube.com/grafotecnica. Hasta una próxima oportunidad. Habló para ustedes Raymond Horta. Hasta luego. Bueno, hasta luego.